Bueno, como les decía, muchísimas gracias. Me siento muy honrada de estar el día de hoy aquí para compartir con ustedes una de las experiencias más interesantes dentro de mi carrera, que ha sido la participación en la elaboración de una ley de lo más desafiante para el derecho, la Ley Marco de Cambio Climático. Así que lo que quiero es compartir más bien esas lecciones aprendidas en el proceso de construcción de una ley tan relevante y en un momento complejo porque nosotros como abogados difícilmente vimos estos temas en las aulas. Entonces, sin embargo, tenemos el desafío de participar activamente en la construcción de nuevos marcos normativos en el mundo que requieren una urgencia para tratar de coadyuvar en la solución de problemas altamente relevantes para la humanidad y para nuestros países. Así que de verdad lo que les planteo es un desafío, porque Costa Rica precisamente ahora va a discutir una iniciativa de ley en este sentido, y de verdad que es todo un reto para el derecho el poder responder adecuadamente a este desafío. Así que lo que les presentaré es un poco esta historia de la construcción de una ley marco de cambio climático en Guatemala. Entonces, si empezamos, por favor. Bueno, en lo que ponen la presentación. Parece que no tienen la presentación. No. ¿Qué manda? Sí, pero vamos a... Bueno, mientras arregle el problema técnico, vamos a iniciar. Pues esta historia inicia en el año 2008, en que un nuevo gobierno asume en la República de Guatemala, y tuve la enorme suerte de ser parte de ese equipo como viceministra de Recursos Naturales. El ministro de este entonces, el doctor Luis Firraté, un gran experto y científico a nivel mundial en materia de cambio climático, precisamente, traía ya la consigna de establecer como una prioridad a nivel regional el tema de cambio climático y, por supuesto, una prioridad nacional. Así que era realmente un enorme desafío. Y en ese momento, entonces, se definió todo un plan para ir estructurando paulatinamente un marco que pudiera dar la pauta para el desarrollo precisamente de nuevos marcos normativos en el país que condujeran a nuevos modelos de desarrollo que requiere un país altamente vulnerable como Guatemala. En ese sentido, entonces, se decide hacer una política nacional de cambio climático. La primera política, porque ustedes sabrán, a nivel centroamericano ya se contaba con algunas iniciativas y en los países mismos se contaban ya con estrategias nacionales de cambio climático. Pues entonces, bueno, vamos a ir un poquito atrás porque ustedes podrán ir viéndose ustedes mismos en un proceso muy similar que van a estar viviendo próximamente. Bueno, inicialmente, como el caso de Costa Rica, Guatemala es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que fue aprobada desde el año 1992 en el país, y su protocolo de Kioto, que fue aprobado en el año 93. En el año 2003, en el país se establece un programa nacional de cambio climático. De ahí que dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, creado en el año 2000, se establece la unidad de cambio climático como una parte de la institucionalidad de la gestión pública ambiental. En el año 2008 se aprueba la Estrategia Centroamericana de Cambio Climático, y esta estrategia establece aspectos fundamentales, pero dentro de ella
aspectos relevantes de cómo en cada uno de los países centroamericanos debería impulsarse las acciones prioritarias en el tema de cambio climático. Entonces, en Guatemala, la sociedad guatemalteca decide iniciar un proceso de organización que cada vez va sumando y siendo muy incluyente a diferentes sectores. En ese momento, entonces, se conforman lo que se denominó las Mesas Nacionales de Cambio Climático. Y ustedes saben, mi país es un país mayoritariamente indígena y muchas organizaciones indígenas decidieron también tomar cartas en el asunto y crearon lo que se denomina la Mesa Indígena de Cambio Climático. Así que en Guatemala operan estas dos instancias de la sociedad civil. Son instancias que aglutinan a diferentes organizaciones y personas en diferentes partes de la República. Por el momento no constituyen una entidad de reconocimiento jurídico, o sea, no tienen una personalidad jurídica, pero no la necesitan o no la necesitaron para tener la incidencia que tuvieron en todo este proceso. Adicionalmente a esto, el país en el 2008 empuja fuertemente el tema de cambio climático, no solo a nivel nacional, sino con el liderazgo que se tuvo en ese momento. También en el seno de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo se decide como bloque tener una incidencia fuerte a manera de que la región centroamericana sea considerada una región altamente vulnerable. Pero entre la región centroamericana altamente vulnerable existen países que lo son aún más, y Guatemala es uno de ellos, desgraciadamente. Entonces, se decide visibilizar a nivel internacional estas circunstancias y es como, digamos, a través de evaluaciones que hacen instancias internacionales que se identifican la enorme vulnerabilidad de los diferentes países del mundo y Guatemala fue identificada entre los 10 países más vulnerables del planeta. Imagínense ustedes un país en donde ya tenemos una circunstancia bastante compleja a nivel de las posibilidades de desarrollo de los habitantes y tenemos además que tener que sufrir estas circunstancias. Entonces, al ser Guatemala declarado un país altamente vulnerable, pues se hace notar, porque a veces es muy difícil, ustedes no lo van a negar, que en el propio país no se reconocen sus grandes vulnerabilidades. Es necesario que otro venga y le diga que es un país vulnerable para que la población y las organizaciones tomen medidas. Es algo lamentable porque deberíamos reconocer nosotros mismos esa vulnerabilidad. Y para que entendamos qué es la vulnerabilidad es precisamente, no es solamente las circunstancias naturales que tienen los países que las hacen vulnerables. No, la mayor vulnerabilidad se deriva precisamente de circunstancias y condiciones que se generan en el propio país, como por ejemplo en el caso de Guatemala. Nosotros somos vulnerables, ustedes se van a reflejar en el tema de la vulnerabilidad natural, pues tienen cosas muy similares. Por ejemplo, estamos entre dos océanos, ¿verdad? Eso ya es vulnerabilidad para el tema de cambio climático, pero además, y no por ser tema de cambio climático, tenemos una gran cadena volcánica. Ustedes también tienen muchos volcanes, pero además de eso, Guatemala está en la confluencia de 3 placas tectónicas, que tampoco es cambio climático, es una circunstancia natural geográfica, ¿no? Estamos en la confluencia de todos los huracanes y tornados y tormentas del Caribe y del Pacífico. Esa sí es una circunstancia que ya se suma al tema del cambio climático. Además de eso, tenemos por estas placas tectónicas, digamos, una gran actividad sísmica. El caso de Costa Rica es bastante similar. Y bueno, esas son cosas y condiciones naturales. Pero si a eso suman ustedes que en el caso de Guatemala tenemos un altísimo porcentaje de pobreza, y para ponerles un ejemplo que es triste decirlo, pero tengo que decirlo para que ustedes puedan evaluar la dimensión de la vulnerabilidad que les estoy hablando, es que 1 de cada 2 niños tiene desnutrición. Tenemos un 40% de inseguridad alimentaria a nivel infantil. Realmente, digamos, tenemos condiciones extremas de deforestación, ya solo a Guatemala le resta el 35% de su bosque natural, una altísima degradación de suelos, y aquí el tema de suelos es de los temas más relevantes que se puedan imaginar, porque está vinculado también con el agua,
Y si suman esas dos cosas y esas dos vulnerabilidades, realmente es una circunstancia muy compleja. Así que ante esa complejidad, pues claro, cuando miden la vulnerabilidad de un país, se empiezan a evaluar. Cuando pasa un desastre, ¿qué afectación tiene ese país? ¿Cómo impacta ese desastre en el Producto Interno Bruto del país? O sea, en la economía nacional. ¿Cuántas muertes suceden después de un desastre de esta naturaleza? O sea, con esos criterios se va definiendo cómo es un país vulnerable o no. Así que, pues, les digo, realmente Guatemala es un país altísimamente vulnerable. De hecho, imagínense ustedes, precisamente con todo el dolor del corazón, estamos viendo lo que está sucediendo en Filipinas y que le puede suceder a cualquiera, ¿verdad? Realmente no es ajeno a nosotros. O sea, mientras nosotros estamos sentados en un congreso, ellos están luchando por su propia vida, ¿verdad? O sea, son circunstancias que lógicamente, por ejemplo, en una COP19 de cambio climático, lo ven con mucha distancia. No lo ven como un asunto de vida o muerte, como decía una delegada de Filipinas. Aquí, mientras ustedes hablan que si disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero, nosotros estamos debatiéndonos entre la vida y la muerte. Y es así el extremo, ¿verdad? Es así el extremo de lo que está ocurriendo. Entonces, en ese panorama, como colegas, nosotros encontramos que el derecho ambiental tiene un papel extraordinariamente importante. Si siempre lo ha tenido, hoy por hoy, el derecho ambiental puede hacer enormes contribuciones a desarrollar los nuevos modelos de desarrollo que necesita el planeta, precisamente para cambiar drásticamente este modelo que no nos ha llevado a nada bueno, ¿verdad? Así que bueno, nuestra sociedad se organiza, se declara el país vulnerable y el gobierno, por supuesto, frente a los embates que tuvimos durante esos años de tornados, tormentas e incluso de depresiones tropicales, porque les digo que en Guatemala una lluvia hace destrozos, una lluvia, no necesitamos huracán, ni tormentas, ni tornados, ni tifones, solo una pequeña lluvia hace destrozos. De hecho, con el dolor de mi corazón, les digo que hace un mes y medio, el doctor Ferraté, ministro de Ambiente, que impulsó la ley y la Política Nacional de Cambio Climático, impulsó las iniciativas centroamericanas de cambio climático, fue víctima de esto. Estuvo lloviendo consecutivamente durante 3 días en Guatemala y su hijo trabajaba en una hidroeléctrica, era un ingeniero que trabajaba en supervisiones de una hidroeléctrica en las afueras de la ciudad. Y debido a esta constante lluvia y al deterioro de las montañas, hubo un derrumbe y el hijo fue soterrado. Por 12 días lo estuvieron tratando de rescatar y, por supuesto, lo rescataron muerto, ¿verdad? Entonces, es una ironía, es una enorme ironía lo que ha sucedido, pero esto no le sucede a un ministro, ¿verdad? Eso le sucede todos los días a las personas, a los habitantes, a nuestros conciudadanos, ¿verdad? ¿Y quién vela por eso? Es el Estado el que debe velar por esto, ¿no? Entonces, volvemos al tema del derecho y el papel que debe estar jugando en estos aspectos. La sociedad se organizó, entonces tuvo, por supuesto, una gran acogida la Política Nacional de Cambio Climático y fue muy interesante el proceso, un proceso participativo y extremadamente necesario para construir un marco legal, porque como todos los abogados lo sabemos, la legislación es únicamente un instrumento del derecho, de la política. Entonces, como instrumento de la política, por supuesto, necesita tener una orientación política para saber hacia dónde se conduce la ley, ¿verdad? Adicionalmente a esto es algo muy importante mencionárselos, que la Política Nacional de Cambio Climático fue elaborada bastante participativamente en Guatemala. Estas mesas nacionales, incluyendo la Mesa Indígena de Cambio Climático, participaron activamente junto con muchos otros actores en la definición de esta política. Pero esa política se constituyó en una política de gobierno y fue aprobada por acuerdo gubernativo. El presidente en Consejo de Ministros aprobó esta política. Pero es una política de gobierno, ¿verdad? Y debemos entender que las políticas, como este tipo de políticas fundamentales para el Estado, deben trascender y transitar de políticas gubernamentales a ser políticas de Estado. Y bajo ese concepto, entonces, vamos transitando de una política nacional a una política de Estado. ¿Y cómo vamos a construir esa política de Estado? Bueno, decidimos hacer una ley
nacional, una ley marco de cambio climático, que en realidad constituyera esa política de Estado y que no fuera cambiando de gobierno a gobierno, sino que tuviera una visión de país y de largo plazo para poder ser implementada. Pero fue todo un reto, compañeros, colegas, porque imagínense ustedes, en el año 2008 que empezamos esto, el señor ministro me dice, Alejandra, vamos a hacer una ley de cambio climático. Después de la política, vamos a hacer una ley de cambio climático. Bueno, está bien, pero entonces, imagínense esa tarea. Díganme ustedes, colegas, que son estudiosos del derecho, ¿cuántas leyes de cambio climático hay en el planeta Tierra? En el momento en que nos manda esta tarea de hacer una primera propuesta, buscamos por todos lados, con la cooperación incluso, iniciativas de ley similares, pero solo encontramos iniciativas o leyes más bien que abordan el tema de mitigación en países de desarrollo. Eso no es nuestro escenario. Nosotros el tema de mitigación es importante, pero no es lo más relevante. No somos países que estén obligados a la reducción de emisiones por los anexos de la Convención Marco de Naciones Unidas, sino todo lo contrario. Somos países altamente vulnerables que poco contribuimos a las emisiones a nivel mundial. Y entonces, bueno, lo que teníamos eran normas precisamente a nivel de mitigación, pero a nivel de adaptación o reducción de vulnerabilidad ante estos monstruosos embates de este fenómeno, de los efectos negativos del cambio climático, no teníamos normas. Y entonces sí que fue un desafío bastante grande. Incluso porque en el año 2008 México todavía estaba empezando también a discutir una posibilidad de tener una ley de cambio climático. En el año 2009, el gobierno de Guatemala presenta al Congreso de la República, e invitó a todas las bancadas de todos los partidos políticos, una propuesta elaborada en consenso con diferentes grupos de la sociedad civil, y esta propuesta entonces es acogida por el Congreso de la República y entonces se presenta una iniciativa de ley por parte de la Comisión de Ambiente del Congreso de la República. Esta iniciativa de ley se engaveta, desgraciadamente, porque hay cambios de gobierno, y no es sino hasta este año, en septiembre, que el Congreso de la República decide aprobarlo. Pero en ese ínterin, diversos sectores de la sociedad civil que participaron en las discusiones abordaron al Congreso de la República para hacer algunas modificaciones a esa iniciativa de ley. Pero es ahí donde creo, sinceramente, que tenemos que tener un gran cuidado de que estas leyes sean perdurables en el tiempo y sean sostenidas constitucionalmente. Porque ustedes como abogados sabrán que a nosotros los abogados no nos quieren. No nos quieren en ningún lado porque dicen, ya vienen los abogados, ya vienen a poner trabas, a dificultar todos los procesos, ¿verdad? O sea, que para qué, mejor nosotros tenemos unas buenas ideas y las vamos a empujar para que esto sea leyes. Y eso está muy bien, pero la verdad es que esas leyes tienen que ser constitucionales, ¿verdad? Para que puedan realmente tener esa sostenibilidad en el tiempo. Así que, en el proceso entre que la propuesta de ley se presenta en el Congreso de la República y sale aprobada la ley, pues hay múltiples intervenciones, se modifican muchos artículos, pero no se hace mucha reflexión. Y eso es lo que hoy quisiera compartir con ustedes. Que al final de cabo tenemos una ley de cambio climático, sí es cierto, pero el esfuerzo fue extraordinario y sin embargo de todas maneras tenemos varias complicaciones jurídicas en algunos artículos que fueron enmendados y no tuvieron esa reflexión ni ese análisis jurídico de viabilidad. Entonces, estamos ahí ahorita luchando porque esa ley, por supuesto, tiene que tener implementación urgente y la ley manda que todos los instrumentos que ordena la ley prácticamente que se desarrollen en el lapso de 2 años. Así que, bueno, es una tarea bastante grande. Ahorita estamos haciendo una ruta de instrumentalización de la ley de cambio climático para su aplicación práctica y urgente. Están trabajando las mesas nacionales de cambio climático y la mesa indígena de cambio climático para darle esta viabilidad y operación urgente a estas medidas. Aquí quiero mencionar algo que una connacional suya de gran
revuelo, digamos, a nivel mundial, doña Cristina Figueres dice respecto a la legislación. Y ella menciona y dice, como secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, nos dice, la legislación nacional sobre cambio climático es el eje absolutamente crítico y esencial entre la acción a nivel nacional y los acuerdos internacionales. Se encuentra absolutamente en el núcleo de ese tema. Y véanlo ustedes cuán cierto es lo que está mencionando cuando vemos lo patético de las reuniones de las partes de la convención. Hoy está por concluir la reunión de la COP19 en Varsovia, Polonia, y nos preguntamos a qué acuerdos hemos llegado como comunidad de naciones. ¿En qué estamos avanzando mientras está sucediendo lo de Filipinas? ¿Qué tan serios somos como humanidad y tomamos medidas urgentes para evitar que esto suceda? Y es terrible, es patético lo que sucede ahí. Entonces, no vemos que se puedan dar cambios fundamentales si no tomamos las medidas nacionales correspondientes. Si lo que vamos a esperar es que la comunidad de naciones se ponga de acuerdo, vamos a seguir viendo los casos de Filipinas una y otra vez, una y otra vez. Entonces, algún día nos tocará como país, Dios nos libre, pero así es. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos quedarnos sentados esperando que eso ocurra. Y también cito nuevamente a doña Cristina Figueres que dice, nada será acordado a nivel internacional hasta que no se haya legislado lo suficiente a nivel doméstico. Muy importante las palabras de doña Cristina, que les ruego pues las analicen cuidadosamente. Bueno, se los mencionaba, Guatemala, país vulnerable. Y aquí un aspecto fundamental que ustedes tienen que analizar, porque esto es crítico en las decisiones de la Convención Marco de Naciones Unidas. Y dice así, Guatemala, y esto lo dice la ley en su parte considerativa, Guatemala tendrá que soportar una carga anormal y desproporcionada. O sea, ya sin cambio climático teníamos una situación bastante compleja en el país para lograr el desarrollo de los ciudadanos, con una calidad de vida adecuada que garantice el derecho humano en su sentido más amplio, digamos. Pero si encima vamos a hablar de que vamos a tener que enfrentar los desafíos de los efectos negativos del cambio climático, efectos que no buscamos porque no somos de los países desarrollados, que sí son extremadamente responsables en este tema, pues imagínense ustedes, lo que tenemos que hacer es soportar una carga anormal y completamente desproporcionada. O sea, no podemos subsistir nosotros mismos. Eso, por más que tengamos el mejor gobierno del mundo, no lo vamos a poder hacer. O sea, es claro. Y esto ya lo dice el Congreso de la República, lo dice el Estado de Guatemala en una ley. Bueno, un aspecto fundamental que les voy a mencionar es que en la parte considerativa, y esto es algo muy importante, esta ley también es didáctica para todos los ciudadanos que ignoran ante qué se están enfrentando, ante uno de los desafíos más grandes de la humanidad. Y el Congreso de la República establece en una parte considerativa que Guatemala es particularmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático, de los cuales tendrá que soportar una carga normal y desproporcionada, con lo que se prevé el aumento de magnitud, en la magnitud y la periodicidad de los fenómenos naturales, tales como tormentas y amenazantes sequías, y oigan ustedes, con efectos como, primero, la reducción de la disponibilidad y calidad de agua. En Costa Rica, por ejemplo, entiendo yo, ya están haciendo estudios sobre los escenarios climáticos para el caso de el recurso hídrico. Bueno, el desplazamiento de plagas, vectores, comensales, depredadores y enfermedades a nuevas zonas geográficas. El dengue, por ejemplo, que toda la región centroamericana es bastante afectada, ahora se está desarrollando en zonas y en alturas en donde nunca antes se había dado. Imagínense a lo que se están enfrentando nuestros países. Y en una oportunidad, hablando con un ministro de Salud, en donde se estaba declarando ya una zona roja, el ministro de Salud en Guatemala dice, bueno, entonces tenemos que prepararnos con más camas. ¿Es esa la solución? Pues, claro. ¿Es tener más camas en los hospitales lo que nos va a resolver el problema de tener dengue en más regiones en los países? Así es. Pues yo creo que no, ¿verdad? De ahí, alteraciones y bloqueos en la cadena alimenticia en los sistemas terrestres y marino costeros. Si vamos a tener
alteraciones en la cadena alimenticia en un país en donde la desnutrición y la seguridad alimentaria es extrema, imagínense ustedes a lo que vamos a tener que enfrentarnos. Es algo espantoso, de verdad, es algo muy terrible, que no vamos a resolver con bolsas solidarias, no, eso no lo vamos a resolver así definitivamente. Luego, el aumento de incendios forestales. Yo veo que el mismo Colegio de Abogados ya ha tenido esta enorme preocupación, ya ha presentado, según los indicaba la comisión, iniciativas sobre el tema del tratamiento de bosque, de incendios forestales. Por las sequías que vamos a tener años de intensa lluvia y años de intensas sequías. Así nos vamos a vivir los próximos años. Aumento de la inseguridad alimentaria, ¿verdad? Que ya les comentaba. Y pérdidas en las cosechas. Esto pueden consultar ustedes los informes de la CEPAL para toda Centroamérica, en donde vamos a ser más afectados a nivel de la agricultura y en qué cosechas. El café es uno de esos y lo hemos vivido ya con la roya. En Guatemala tuvimos un altísimo impacto de pérdidas en el café por la roya y en gran medida, dentro de los mismos estudios técnicos, se deriva del cambio climático. La destrucción de espacios naturales y de hábitats, pues un país que se precia de tener un 33% de áreas protegidas como Guatemala, imagínense ustedes el efecto que va a tener en estos recintos, patrimonio al final de los guatemaltecos y de la humanidad. Luego, impactos negativos sobre todos los medios de subsistencia humana y reducción de la calidad del suelo. Este escenario, déjenme decirles que tristemente se repite en muchos países de Centroamérica. Doctora Soenes, disculpe la interrupción, el diputado don Alfonso Pérez le brinda 5 minutos más de su tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor diputado. Bueno, la ley tiene un objeto muy concreto que se refiere a establecer regulaciones para prevenir y para planificar. Esto es bien importante porque si hablamos nosotros del derecho ambiental, recordemos todos, uno de los principales principios es la prevención, ¿verdad? Y aquí, entonces, es un rey de reyes el derecho ambiental para poder contribuir a este aspecto. Y a la planificación, porque estas son leyes marco, o sea, en caso de Guatemala es una ley marco que no pretende ser una ley estatutaria, sino una ley que define los lineamientos de la planificación del Estado de Guatemala. Y eso es bien relevante. Y responder de manera urgente. Estas cosas no pueden esperar. O sea, por eso los tiempos y las intervenciones, o sea, no nos podemos tomar todo el tiempo del mundo para decir, vamos a discutir sobre el tema del cambio climático. No, esto es una discusión son acciones urgentes y planificadas. De una forma adecuada, coordinada, porque en este caso todos los sectores, y esto es lo lindo, digamos dentro de todo lo malo, lo lindo es que no hay sector que quede fuera del cambio climático. Todos, absolutamente todos, tienen que participar. Bueno, dentro de la finalidad de la ley es que el Estado, y entiéndase como Estado todas las instancias que lo integran, adopte prácticas que reduzcan esa vulnerabilidad, mejore las capacidades de adaptación del país y permita el desarrollo de propuestas de mitigación. Con esto, nosotros, por un lado, estamos enfrentando esta enorme desafío en términos de adaptación y reducción de vulnerabilidad, pero también estamos dando cumplimiento a un compromiso que todos nuestros países han asumido al ser parte del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Bueno, la ley establece unos principios. Yo creo que ni los mismos sectores de Guatemala están muy conscientes de qué implicación tienen estos principios. En Costa Rica muchas leyes han ido recogiendo estos principios, pero en el caso de Guatemala, seguramente se debe de las primeras leyes que de manera tan completa incorpora muchos de estos principios, como el indubio pro natura, el principio de precaución, quien contamina paga, la integralidad, que en el caso de Guatemala es un principio extremadamente importante, que se refiere a considerar la pertinencia cultural y étnica, así como la perspectiva de género, la identidad cultural, la capacidad de soporte, la participación, y aquí es bien importante porque incluye la participación de ciudadanos y organizaciones, incluyendo distintos pueblos. Guatemala tiene más de 22 pueblos que conforman la nación y por lo tanto, pues que sí es bien importante esto. Bueno, al final, ¿qué es esta ley? Esta ley
es lo que les comentaba, es transitar de una política gubernamental a una política nacional. Y lo que trata es de orientar a todos los sectores del país hacia un objetivo común. Porque aquí, estoy segura, hay muchos miembros que están participando en organizaciones o en acciones que tienden a proteger el ambiente en su país. Pero lo hacemos de una forma desordenada, no nos adaptamos, no nos ubicamos, y sobre todo en los últimos tiempos, en donde hay otros aspectos como, me encantó cuánto repitieron el tema del clima de negocios, ¿verdad?, que nos lleva y nos conduce a los negocios por un lado y por el otro, y bueno, ¿dónde está la visión de país como tal, no? Entonces yo creo que esto es volver al tema de construyamos una visión de país, y esto es lo que hace la ley, establece un objetivo y establece los lineamientos de cómo conducirnos como sociedad hacia esto. Esencialmente, la ley aborda 3 aspectos fundamentales. Como les decía, el desarrollo de capacidades nacionales, la adaptación a los impactos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero. La ley tiene un nombre larguísimo, pero le vamos a denominar nosotros Ley Marco de Cambio Climático. Ya después, en lo particular, puedo explicarles por qué ese nombre tan largo. También miren ustedes que mientras todavía estamos decidiendo si vamos a implementar cursos obligatorios de derecho ambiental en las aulas, imagínense ustedes el desafío que tenemos, que ya Guatemala decide que quiere regular los mercados de carbono cuando ni la propia Convención Marco de Naciones Unidas ha regulado temas como REDD, por ejemplo, la reducción de emisiones de gases por deforestación evitada. Y mientras ni la convención lo regula, nosotros, qué lindo los guatemaltecos, estamos regulando estos aspectos. Y es un desafío gigante. Quisiera preguntarles muy rápidamente, que levanten la mano, ¿quiénes de ustedes han visto un contrato ERPA? Que se refiere a las negociaciones de red, que concreta una negociación red en un proyecto determinado. Pues si alguno puede levantar la mano, que ha visto un contrato de estos, bueno, imagínense. Y esto, una ley, ahora vamos a regular estos aspectos. Interesante, ¿no? O sea, el desafío, señores, es enorme. ¿Cómo una ley como esta, van a ver ustedes, habla de la reducción de emisiones, la compensación de emisiones? Nuestros países, pues, voluntariamente sí lo han hecho, pero no hemos obligado a que compensen emisiones. Como Inglaterra, por ejemplo, en agosto de este año, decidió una ley que obliga a todas las empresas que están en bolsa de valores a reportar emisiones. Bueno, o sea, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso en nuestros países? Y sobre todo en un país, pienso yo, que quiere ser carbono neutral al año 21, va a tener que hacer regulaciones, porque que voluntariamente vamos a llegar a eso. O sea, el derecho va a tener que tener un papel bien importante en ese aspecto, ¿verdad? Como visión de país que hablábamos. Bueno, habla de los mercados de carbono, de la sensibilización y participación pública y de los recursos financieros, y crea un Fondo Nacional de Cambio Climático. Este Fondo Nacional de Cambio Climático establece que los recursos se destinen en 80% a proyectos de adaptación, porque ustedes vean, como es el caso de Guatemala, nuestros problemas de adaptación, y el 20% a proyectos de mitigación. Pero son compatibles. No sé qué pasa aquí. Bueno, también crea el Consejo Nacional de Cambio Climático como una instancia, y es aquí, esto fue un aporte de la Mesa Nacional de Cambio Climático, pero es aquí donde empezamos a tener un poquito de problemas de cómo constituimos este tipo de órganos, cómo constitucionalmente están respaldados para hacer las funciones que queremos hacerles tener, ¿no? Bueno, este consejo se constituye por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Comunicaciones, la Comisión de Reducción de Desastres, organizaciones indígenas. Imagínense ustedes, tener un representante de organizaciones indígenas, si el 70% de la población es indígena, ¿cómo elegimos a ese representante? ¿Verdad? Son retos enormes. De los campesinos. ¿Quién elige al representante de los campesinos? Son retos que el país ya se ha asumido en otras instancias de desarrollo rural, etcétera, y estamos tratando de aprender para, de verdad, que haya legitimación para y representación para estos sectores, del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, de la Cámara de Industria, Cámara del Agro, la Asociación Nacional de Municipalidades, Asociación de Alcaldes Indígenas, Asociación de Organizaciones Ambientalistas, de la Universidad de San Carlos y universidades privadas del país.
La Secretaría la tiene el Ministerio de Ambiente y un tema importantísimo lo preside el Presidente de la República. Aspectos bien importantes. Por eso les digo, no comamos ansias, o sea, hagámoslo rápido, pero hagámoslo bien. Porque, por ejemplo, en estas enmiendas, son esas lecciones aprendidas, ¿verdad? Todo el mundo tiene que estar y hagamos esta participación, y bueno, y esta es la enmienda, y ahí está, perfecto, el nuevo órgano, bueno, está bien. Pero aquí se olvidaron de incluir al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, se olvidaron de incluir al Instituto Nacional de Bosques, imagínense ustedes, o sea, son temas, también al Instituto de Sismología, Vulcanología e Hidrología. Entonces, son temas importantes, estimados colegas. Hagámoslo, tenemos que hacerlo, es urgente que lo hagamos, pero hagamos una reflexión importante para darle toda la solidez posible a nivel jurídico. Bueno, las funciones del Consejo son regulación, supervisión de acciones, resolución de conflictos. Está encargado de desarrollar un plan nacional de acción en cambio climático, de adaptación y de mitigación, pero aspectos que ahora vamos a tener que lidiar con ello son las atribuciones que se le dieron a ese consejo. Establece por primera vez una ley las salvaguardas, que por ejemplo, ustedes conocen muchas convenciones internacionales, hay muchas salvaguardas, por ejemplo en el tema red, la convención ha estado desarrollando salvaguardas, pero el artículo quedó bastante general y ahora vamos a tener que desarrollarlo normativamente para decir a qué salvaguarda nos estamos refiriendo, porque ahí todavía no nos dice mucho. Como les decía, rápidamente voy a tratar de acelerar ahora porque vamos a abordar cómo la ley va desarrollando esos tres aspectos, la construcción de capacidades, la adaptación y la mitigación. Vamos a hablar ahora de la construcción de capacidades. La ley establece, que se deben identificar esas líneas estratégicas de investigación en temas de cambio climático. El MAR y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología deben establecer esas líneas prioritarias, porque en el caso de nuestro país el tema de la investigación ha quedado altamente relegado y en este caso necesitamos fuertes inversiones en los temas de investigación, con un involucramiento enorme de la academia y del Estado en este sentido, también del sector privado. Aquí permítanme comentarles que el sector privado en Guatemala ya empezó a dar señas de su enorme preocupación en el tema de los cañeros, que es un sector poderosísimo en mi país. Decidieron crear el Instituto Privado de Cambio Climático. ¿Y para qué? Para que generara la información y la investigación suficiente para prevenirles en cómo efectivamente deben asumir esos escenarios climáticos y que digamos los efectos del cambio climático no afecten tan negativamente las cosechas de azúcar en el país. Es un instituto que ha tenido un enorme éxito en el país, así que el sector privado parece que empezó a prepararse tal vez hasta más que el sector público. Pues los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, el Sistema Nacional de Información, sumamente importante, la planificación y la programación de la inversión pública. Tal vez aquí sean los aspectos más relevantes que dice la ley y nos establecen las líneas de cómo debemos hacer esa planificación de la inversión pública y un plan de acción nacional de adaptación y mitigación. Bueno, de esta manera, pues, ordena la ley para el caso de adaptación, también la elaboración de guías, ordena que cada institución haga planes estratégicos de reducción de vulnerabilidad y adaptación, pero de manera muy especial ordena a salud pública, zonas marítimo-costeras, la infraestructura y recursos forestales, pero por supuesto también el tema de seguridad alimentaria. Manda también tareas para el sector privado y para el sector productivo del país, el tema de la conservación de suelos, y luego en los temas de mitigación, como les digo, empezamos a abordar el tema de mercados de carbono, cuando ni conocemos realmente cómo funcionan los mercados de carbono. Y es más, en las enmiendas de la ley se dijo, empecemos a hablar de los derechos sobre el carbono. Madre santa, si eso ni a nivel de la Convención Marco de Naciones Unidas se dijo, ya nosotros aquí decidimos abordarlo. Y como siempre les digo, los abogados, no, ¿para qué se ponen a hablar ustedes? No, mejor nosotros vamos a regularlo y ya, ¿verdad? Y derechos, ¿verdad? Bueno, pero ahí tenemos un problema que casi que un congreso solo para ese tema. En mitigación, pues aquí está el ICE y estábamos hablando con varios de sus representantes sobre el Plan Nacional de Energía para la producción, pero también para el consumo.
¿verdad? En el caso de Guatemala, los planes de energía o las matrices energéticas no han abordado nunca la leña y el 60% de la población consume leña y con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy vamos a querer hacer las cosas diferentes para no tener lo que hoy tenemos, ¿verdad? Hablamos de ajustes a proyectos, de la concienciación pública y, por supuesto, como les digo, del Fondo Nacional de Cambio Climático. Hoy por hoy estamos en la ruta de instrumentalización de esa ley. Así que quisiera decirles muchas cosas más, pero ya no hay mucho tiempo. Solo quisiera quedar con estos mensajes, transmitirles, compartirles unos mensajes muy clave que elaboraron la Alianza de Clima y Desarrollo y la organización Globe Internacional. Y los mensajes dicen así: existe una correlación entre una firme legislación nacional sobre cambio climático y una alta ambición internacional en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Aunque los factores que determinan la posición de negociación de un país son muchos y muy complejos, el impulso a una legislación nacional sobre cambio climático ejerce una influencia positiva respecto a tal ambición. La legislación nacional sobre cambio climático no es simplemente algo que debe apuntalar a un acuerdo internacional, luego que éste ha sido suscrito, sino más bien es un elemento facilitador que crea el espacio político para llegar al acuerdo. La legislación nacional podría formar la base de un resultado con fuerza legal. Y es ahí donde yo quisiera hacer el énfasis. Y esa fuerza legal, compañeros, podemos construirla. Entonces, la invitación es que, como conglomerado de los representantes precisamente de la ley y la justicia en el país, hagamos esa fuerza legal. Muchas gracias.